Hola, Hola, Pau, buenas noches. Buenas ¿cómo noches, ¿cómo están están? hoy? Bueno, Muy espero bien, que ¿y tú? estén súper bien. Hoy nos acompaña Catalina Sanín. Ella es una persona súper allegada a la escuela. Mi nombre es Paula Rodríguez. Yo soy la coordinadora del área de mercadeo de la escuela Living. Bueno, como les decía, hoy está Cata. Cata, eres de la familia. Bienvenida a este espacio. Es un gusto verte acá. Que nos compartas un poquito de eso que te apasiona, porque sé que te apasiona y que amas este tema. Entonces, bienvenida. Bueno, voy a poner a transmitir por Facebook, entonces cuéntanos un poquito de ti mientras yo hago acá este trabajito. Bueno, Pau, muchas gracias. Bueno, yo soy Catalina Sanín, soy coach egresada de la primera cohorte de la escuela y en este momento soy coach de apoyo en la cohorte 16 y en varios procesos que está haciendo en la escuela. Estoy muy contenta, era un sueño hacer un mes de las emociones acá en la comunidad. Para nosotros como coach las emociones son ese regalo con el que nosotros podemos acompañar esas transformaciones a nuestros coaches. Entonces hoy yo vengo a hablarles un poco de las emociones y el cuerpo. Y bueno, muy agradecida y muy honrada por estar en este espacio. Voy a compartir pantalla. Ahí se está viendo. Sí, Sí, Cata, ahí Cata. se te ve súper bien. Bueno, listo. Entonces voy a empezar. Cata, espérame, porfa, Ya, 10 segunditos mientras yo... ¿me dices cuándo? Listo. Listo, Cata. Listo. Ya está en Facebook. Ay, espérate un momentico, ¿qué? Está cargando. Bueno, entonces nos vamos saludando a todos. ¿Cómo están? ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo llegan hoy? Muy bien, Catalina. Qué bueno. Listo, Cata, ya estamos por Facebook. Listo. Bueno, yo quiero empezar con esta frase y es la diferencia esencial entre la emoción y la razón, es que la emoción nos lleva a la acción y la razón a la conclusión. Entonces, Pau, yo te quería preguntar, ¿tú qué piensas de esta frase? O si alguien, aparte de Paula, nos quiere compartir qué siente cuando lee esta frase. Que siento que la emoción es eso que hay justo antes de que hacemos algo, justo antecitos, y que ya después de de esa acción o reacción es que empezamos a razonar si eso que hicimos estuvo bien o no estuvo bien, si fue lo adecuado para mí o fue lo adecuado para las otras personas o tal vez para ninguno. Sí, y es así, Pau, la acción, la acción siempre nos predispone, perdón, la emoción siempre nos predispone a la acción y por eso es tan importante para nosotros empezar a hablar de emociones. Yo me acuerdo cuando yo iba a antes de empezar a estudiar todo mi proceso y mi certificación,
me llamaba mucho el tema de inteligencia emocional y creo que en este momento a muchas personas, a muchos líderes en empresas, el tema de inteligencia emocional los mueve mucho. A mí tanto el nombre de inteligencia emocional pues no es el que más utilizo o más me guste, porque finalmente la inteligencia como que la tenemos acá. Y las emociones están en el cuerpo, o sea, las emociones se sienten. Entonces, en este sentido, yo hoy traigo una propuesta que más que ser inteligentes emocionalmente, seamos competentes emocionalmente. Como les decía, estoy segura que la gran mayoría de las personas que vienen a buscarnos a nosotros, tanto como coach, o como los procesos de la escuela, una de sus grandes expectativas es el tema de inteligencia emocional. Entonces, para ser para ser competente emocionalmente, ¿qué requerimos? Pues requerimos conciencia emocional, y es entender cómo me relaciono yo con mis emociones y también ser consciente de las emociones de los demás, darle un nombre, conocer qué son esas cosas que a mí me activan, que me gatillan esas emociones. Y también, cómo las utilizo a mi favor, cómo logro pasar de una emoción a otra para conseguir los objetivos que yo quiero. Entonces eso es más o menos lo que se busca al ser competente emocionalmente. Dame un minutito, yo me paso por acá. Entonces, pues para empezar vamos a hablar de la coherencia del observador. La coherencia del observador, pues como todos ya sabemos acá, el observador es cada uno de nosotros. Y tenemos una coherencia, que nosotros los coaches es acá donde trabajamos, en esta coherencia, en que haya una coherencia en la emoción, en el lenguaje y en el cuerpo. Sin embargo, muchas veces hay una coherencia, pero no está en luz, sino en sombra. Entonces aquí empezamos, y si también nosotros, como digamos, como observadores que somos, queremos empezar a tener unos objetivos diferentes, tenemos que empezar a desestructurar esta coherencia y también empezar a estructurar una nueva coherencia, que aquí venimos con el tema de los hábitos, en el tema de mirar en dónde no hay coherencia en alguno de estos dominios. ¿Qué? ¿Cuáles repites? Entonces estamos hablando que debe haber una coherencia en emoción, en cuerpo y en lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la emoción que yo esté sintiendo se va a observar en mi cuerpo y también en lo que hablo y digo. Estos son los dominios del ser, y estos dominios del ser son las estructuras básicas que nos conforman como ser. Nosotros como coach, o digamos que cuando nosotros queremos lograr otro objetivo, este es el camino, es por la emoción, por el cuerpo o por el lenguaje. Entonces tenemos que la emoción, bueno, Pau, te pregunto, ¿qué es la emoción? O alguno de mis coach en formación que están por acá. Cata, la emoción. La verdad, Cata, nunca me he cuestionado qué es la emoción, pero ahora que lo pienso es como ese estado que estoy en un momento a causa de algo que observé, que sentí, que pensé. Para mí es como el sentimiento frente a una situación determinada, lo que siente mi corazón o lo que tú dices, se refleja en el cuerpo frente a una situación determinada. Ok. Y sí, la emoción es ese sentir del cuerpo, y obviamente antes de llegar a la razón, antes de que le demos un nombre. O sea,
tenemos un suceso y lo que inmediatamente sentimos es la emoción. Ya cuando la nombramos, la pensamos, ya pasa a ser sentimientos, estados de ánimo y todo eso que ya vamos a ver. Entonces, como les estaba diciendo ahora, pues la emoción es la que nos predispone a la acción. O sea, sin emoción no hay acción. Entonces, ¿desde qué emoción estamos tomando diariamente nuestras acciones y nuestras decisiones? Entonces, por eso para nosotros es tan importante entender la emoción. Ahora, también hay unos estados de ánimo. Son esos estados que se van quedando, son esas emociones que se van quedando por un largo tiempo. También hay unas emociones que son las emociones enraizadas y son esas emociones que principalmente se quedaron en nosotros cuando éramos niños, desde la niñez, debido a un quiebre. Un quiebre es cuando se rompe la transparencia. Nosotros siempre estamos como en transparencia y cuando suceden esas cosas en la vida tenemos quiebres. Esos quiebres pues obviamente traen emociones y cuando no son resueltas o no son, digamos, no transitamos la emoción, esas emociones se nos van quedando enraizadas en el cuerpo. Y es que nuestro cuerpo es súper sabio, porque en nuestro cuerpo está obviamente todas las emociones, pero también está toda la historia de nosotros. O sea, nosotros somos el resultado de 1.000.000 de años, bueno, no sé cuántos años llevamos evolucionando, pero toda esa evolución está acá en nosotros. Y si toda esa evolución está en nosotros, pues obviamente también todas esas emociones están en nosotros. Entonces, acá, en las emociones enraizadas, yo creo que alta cantidad de nuestras sesiones vienen por estas emociones enraizadas. Son esas emociones esas emociones que no nos dejan avanzar y que siempre están predisponiéndonos a nosotros a no poder lograr lo que queremos o no lograrlo de la forma que queremos. Entonces también hay una coherencia emocional. Y cuando hablamos de una coherencia emocional, pues aquí les quiero contar un poco y hablemos, bueno, un poco del cuerpo. Entonces, desde el método que yo conozco y desde el método que yo uso para trabajar emociones, es un método que se llama el Alba Emoting, es de una psicobióloga que se llama Susana Bloch. Ella es una chilena y ella maneja 6 emociones básicas. Y es el miedo, la tristeza, la rabia, el amor erótico y la ternura. O sea, el amor es como en dos líneas, el amor erótico y la ternura. Y la otra es la alegría. ¿Por qué son básicas? Porque las hemos necesitado hasta hoy como especie para llegar acá. Ellas nos han guardado, o sea, nos han protegido para llegar acá, al día de hoy. También porque desde que nacemos, se pueden empezar a ver en los niños. O sea, y lo otro es que independiente del país, el lugar, la cultura, todas las personas las tenemos. Entonces, o sea, en China y en Colombia, la persona tiene las mismas características cuando tiene el miedo. Son unos efectores corporales, unas respiraciones, unos microgestos y unos gestos. Entonces, por eso son básicas. Entonces, tenemos que cuando vamos a hablar de cuerpo, pues obviamente el miedo y la rabia son unas emociones que en el cuerpo son más tensas. Cuando nosotros estamos habitando esas emociones, nuestro cuerpo puede, por ejemplo, la rabia está haciendo que nuestros puños se cierren, la respiración sea más fuerte. En cambio, cuando estamos en tristeza, en amor o en ternura, pues nuestro cuerpo es más relajado. En la tristeza y el miedo hacen que uno se aleje del resto de las personas, mientras que la rabia y el amor erótico y la ternura hace que nos acerquemos a las personas. Entonces, ¿qué pasa con la coherencia emocional? Perdón. Cuando sucede la emoción de la mitad, siempre debe ser la alegría.
Pero cuando nos suceden esas cosas que nos gatillan las emociones, llega la alegría, llega la emoción, hablemos en este momento de la rabia, y se mete acá en el centro y desplaza la alegría. Mientras, digamos, se le da trámite a esa rabia, si se le da trámite a esa rabia, la alegría se desplaza. Sin embargo, debería volver a estar siempre en el centro. Pero cuando nosotros empezamos a no tramitar esas emociones, pues se nos empiezan a enraizar. Entonces, por ejemplo, si yo no tramité mi rabia chiquita por algo que me sucedió, se queda esa rabia acá en la mitad, pues es como si nos pusiéramos unas gafas del color de la rabia y ahí empezamos a ver nuestro mundo desde esos ojos. Entonces imagínense en cómo es ver el mundo todos los días con las gafas de la rabia, o con las gafas del miedo, o con las gafas de la tristeza. Entonces acá la pregunta es, ¿cuál es la emoción que usted tiene en este momento en el centro de su coherencia emocional? Y si alguien de pronto nos quiera compartir. Cata, ¿cómo fue la pregunta? Y me disculpa. ¿Cuál es la emoción que sientes que está en el centro de tu coherencia emocional? Ah, ya. Bueno, yo pues te voy a opinar. Normalmente sí es la alegría, pero yo sí noto muchas personas que, por ejemplo, que son muy temperamentales, que su centro es más bien como la rabia, ¿sí? Sí. Hay personas que su centro es la tristeza, las conozco también. Hay muchas que sí manejan bajo el miedo. Pero en mí normalmente es la alegría. Obviamente hay cambios, ¿cierto? Cierto. Pero lo que tú explicabas ahorita de que se desplaza, que me parece pues muy interesante y muy chévere. Porque lo ideal es que uno mantenga en su centro la alegría, ¿cierto? Claro, porque la alegría finalmente es la emoción del agradecimiento. Ah, ok, sí. Y como el equilibrio, es como el equilibrio. Es el equilibrio entre todas, tienes razón. Entonces, es empezar a ver en nuestro entorno y en nosotros cuál es esa emoción que hay en la mitad del equilibrio. Y si usted siente que acá no está la alegría, pues ahí hay un trabajo por volver. Y no es cambiar una emoción por otra. O sea, yo no puedo cambiar el miedo por rabia o la tristeza por alegría, pero sí hay que hacer si estoy en un momento de tristeza, pues sí ver qué pasó con la tristeza, pero también empezar a evitar a la alegría. Yo les decía ahorita cuando hablaba de la competencia emocional, y es también empezar a usar esas emociones a nuestro favor. ¿Cómo llamo yo las emociones que yo necesito para determinado momento? Sin embargo, como les digo, no es cambiar o ignorar, sino es tramitar la emoción, tramitar lo que pasó. Cata, Dime. nos escriben en el chat Diana López que dice, cuando analizo normalmente es la alegría y amor, pero en momentos siento que muy profundo es el miedo. Sí, entonces ahí es empezar a hacer ese proceso de conciencia. ¿Desde dónde estás tomando tus emociones? Tus decisiones. ¿Cuándo te sale el miedo? ¿Sí? Porque también, y claro, lo necesitamos. Yo les voy a poner pues un ejemplo. Si yo hoy voy a firmar un contrato y me voy en alegría, hey, pues el contrato, entonces no leo la letra pequeña porque estoy súper emocionada, pues porque todo es súper alegre. No, claro, necesito llevarme el miedo para firmar mi contrato, necesito llevarme la rabia para lograr lo que quiero, para poner el foco en mi objetivo. Porque es que siempre nos han enseñado a relacionarnos con la rabia mala, el miedo, pues
peor. La tristeza, pues qué pecado. Y el amor erótico y la ternura, pues no sé si todos lo conozcan como tal. Sin embargo, como todo lo que nos es dado desde la naturaleza, todo está ahí para nosotros, para el bien de nosotros. Ahora, la forma como yo me relaciono con cada una de ellas es lo que me determina la forma como yo me estoy parando en el mundo. Cata, es como darle lugar a sus cosas. Claro, es que, es que el entender para qué está cada una de las emociones, entender que es que si yo tengo rabia es porque siento que algo injusto me están haciendo, pues porque va a ser malo. Ahora, si yo siento injusticia y voy a ir a acabar con el mundo, es otra cosa. Pero si yo sé, digámoslo así, hablar con mi emoción, yo entenderla, entender por qué me está llegando a mí hoy la rabia, pues voy a poder sostener esas conversaciones, digamos, de valor con el otro. Entonces es entender el por qué o el para qué están cada una de estas emociones. Cata, y también ahí va el estar en paz con uno mismo. Claro. Y es saber, bueno, Arnold, no sé de quién sea esta frase, yo se la he escuchado a Arnold. Arnold dice que ser inteligente emocionalmente es enojarse con la persona correcta, como con la intensidad correcta y en el momento correcto. Y es eso. La dijo Aristóteles, perdón. Gracias. Entonces, si logramos eso, ¿cuántas veces cuántas veces una persona que no fue la persona con la que tuvimos la discusión o la que nos hizo dar miedo o la que nos produjo la tristeza, pues, digamos, se lleva los platos rotos de esa emoción porque no tuvimos la capacidad de tramitarlo en su momento, porque no fuimos capaces de hacernos cargo de esa emoción. Entonces, claro, si yo estoy consciente de que cada emoción está ahí para mi cuidado, pues yo ya empiezo a verlas diferentes, pero cuando las siento mis enemigas y las que me atacan, pues entonces sentir rabia es un problema. Y yo lo digo personalmente, yo nunca, pues yo me creía súper inteligente emocionalmente porque yo nunca sentía rabia. Y entonces, Cata, dime. que termina, ya te digo. Y entonces, al no sentir rabia, entonces, ¿dónde estaban mis límites? No habían límites. Y me creía emocionalmente, súper inteligente emocionalmente, pues porque no me daba rabia. Pero no es así. Entonces, digamos que con el tiempo, con entrenamiento y todo, yo ya sé evitar mi rabia. Ya hay como algo que adentro me dice, oiga, vea, vaya, póngase brava porque esto no está bien, están siendo injustos o están pasando la raya. Entonces yo ya, desde mi corporalidad, que eso pues lo vamos a ver dentro de un momentico, desde mi corporalidad yo empiezo a llamar la rabia. Dime, Pau. Viendo este cuadro que nos presentas, es súper valioso también en las sesiones de coaching Claro, para entender cuál es esa emoción dominante o cuál es el lugar que está ocupando esa emoción en el coaching. claro. Es, Por ejemplo, que hablas de la tensión, del alejamiento, de la relajación, entonces desde ahí se puede identificar cómo podríamos empezar a acompañar al coaching. claro, porque muchas veces ni siquiera yo soy consciente, porque ustedes saben, y lo vamos a ver enseguida, cada emocionalidad tiene su corporalidad. Y yo puedo creer o no me he percatado o no tengo la conciencia emocional para entender que esa emoción está en mi cuerpo. Entonces, yo te puedo empezar a contar una historia y empezar a cerrarme y empezar así. Tú como coach empiezas a observar porque tú sí conoces de cada una de estas emociones y empiezas a validar. No quiere decir que tú digas, se cerró.
está triste. Tiró la cabeza para un lado, está triste. No, es empezar en doble vía a chequear que lo que tú estás observando y el cliente esté sintiendo, si sea lo mismo. Si de pronto te dice, no, no, no. A mí me pasó hace poco, estaba con varios coaches y había un lugar donde estaba haciendo un frío y yo soy muy floja para el frío y yo estaba congelada, simplemente yo estaba así. Y alguien se me acerca y me dice, estás súper cerrada. Y yo como que, no, o sea, estoy congelada de verdad. Entonces también hay que, no es ya como que se cerró, es igual a que no está triste o tiene rabia o no le interesa lo que le estoy diciendo. No, o sea, como que chequemos. O sea, sí, hay una observación. Y para mí, digamos, desde todo mi proceso, para mí entenderlo y el saber cuál es la corporalidad me ha abierto muchas puertas. Porque si no supiera, pues no sabría ni siquiera por dónde empezar a preguntar. Entonces, por eso es tan importante conocer cada una de las emociones. Como les estaba contando, cada una de las emociones pues tiene su corporalidad y también tiene pues obviamente su respiración. Entonces, desde el método Susana Bloch, que dice que uno puede entrar a la emoción con la respiración, conociendo y siguiendo estos patrones respiratorios. Y es muy, muy, muy cómico porque miren que esperen y verán, la alegría y la pena como ella es chilena le dice pena, pero en realidad es la tristeza, las respiraciones son completamente opuestas, son súper, o sea, miren que los picos en esta zona a la subida, o sea, cuando se inhala, porque cuando uno está triste es... En cambio, cuando usted se está riendo es ja, 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 ja. Entonces, miren las respiraciones, eso también nos da indicios a nosotros en las sesiones de cómo está mi coachee, desde dónde está respirando. Ahora, como les estaba contando, el método que propone que usted mediante estas respiraciones entre a las emociones. ¿Y para qué entrar a las emociones? Pues yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a entrar a una sesión ya de coaching, pero 10 minutos antes tuve una discusión con mi esposo o con mis hijos. Pues obviamente voy a estar en una emoción de rabia o de tristeza. Pero yo ¿qué necesito? ¿Qué emoción necesito para estar con mi coaching? Entonces yo puedo escoger o la ternura, o el amor, o puedo, digamos, escoger dos. Entonces, ¿cómo llamo yo a esa emoción desde la respiración? Y es empezar a invitar a esa emoción para que me acompañe en ese momento. Lo mismo cuando usted va a pedir un aumento de salario, o cuando va a tener esa conversación con su mamá, o cuando va a tener esa conversación con su jefe, es empezar a diseñar ese ser que usted quiere ser. Eso se usa mucho en el coaching ontológico, el ser siendo. Entonces, ¿qué ser necesita ser para ir a tener esa conversación? Entonces, ¿qué emoción necesito llevarme? Ahora, que yo necesite pasar de una emoción a otra, como dice Susana Bloch, ser gimnastas de las emociones y lograr pasar de una emoción a otra, no quiere decir que luego no le tenga que dar el trámite correspondiente a la emoción. Y el método de ella es muy chévere, ¿por qué? Porque ella dice que nosotros no tenemos que volver a vivir o a resentir esos momentos, simplemente con la emoción. El estudio de ella fue con actores y ella se preguntaba cómo los actores tenían que volver a sufrir y a vivir esas emociones y volver a esos momentos donde era tan duro para poder lograr esa escena. Y pues, o sea, y era un desgaste emocional muy grande, pero ella empezó a estudiar las emociones y se dio cuenta que finalmente desde nuestra postura,
desde nuestros microgestos y de nuestra respiración podemos entrar en la emoción sin conectar con esas vivencias. Y acá nos damos cuenta que cada una de las emociones tiene su corporalidad. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza la vemos con la cabeza hacia abajo, los hombros caídos, el cuerpo relajado. Acá vemos a Leonardo con el párpado caído. El enfoque de la mirada es perdido. Las comisuras de los labios van hacia abajo. Y como les decía ahorita, las inhalaciones son entrecortadas como... ¿Sí? Alguien que sepa nos puede complementar de pronto para qué la tristeza, para qué está la tristeza en nosotros. Cata, yo creo que la tristeza es un sentimiento fundamental. No todo el tiempo podemos estar felices y no siempre podemos reprimir las cosas que nos duelen o que nos enojan o que nos hacen sentir mal. Creo que es algo fundamental. Pues es que si uno no llora, uno no, o si uno no está triste, es como si uno no existiera, como si uno no viviera, como si uno no tuviera sentimientos. Yo no sé. Sí, es una emoción muy bonita. A mí personalmente la tristeza me gusta mucho. Es un Sí, desahogo, Cata, ¿no? Como que uno se libera de eso que está internamente, que causa tanto dolor. Pienso yo que es la tristeza. ok. Cata, cuando empezamos a entender o a reflexionar o a darnos cuenta de cosas pues que tal vez no son fáciles de vivir. Sí, la tristeza nos conecta con la pérdida de lo que realmente nos importa, con lo que está, o sea, o estamos perdiendo o ya perdimos. Y a mí me parece muy cómico porque ustedes ven que la postura de la tristeza, como dice acá el muñequito, es la cabeza hacia abajo, los hombros caídos, no sé si me ven, los hombros caídos y el cuerpo relajado. Y teniendo en cuenta lo que nos dice Susana Bloch, que nosotros podemos entrar a la tristeza desde la corporalidad, yo les quiero mostrar una postura que estamos usando nosotros constantemente, y es con nuestros celulares. A toda hora estamos adquiriendo una postura de tristeza. Entonces, ¿cómo desde nuestra postura estamos llamando inconscientemente a nuestra tristeza, conectándonos con ella continuamente? La rabia, miren que es más tensionada, el cuerpo está más tensionado, Más inflado. más inflado, y los hombros están hacia arriba, a diferencia de la tristeza que los hombros están hacia abajo, los hombros están hacia arriba, la cabeza erguida, las manos apretadas y el cuerpo hacia adelante. La rabia siempre nos lleva a avanzar. Como defensa. Pero digamos que la rabia nos lleva a defendernos, claro, ella nos defiende y fuera de eso, la rabia nos dice, oiga, esto es injusto, oiga, lo que está pasando no está bien. Entonces nos ayuda a poner los límites. Pero digamos que hablemoslo desde la luz, la rabia nos ayuda a enfocarnos en nuestros objetivos, nos ayuda a avanzar. Nosotros sin rabia, pues no tendríamos logros. Cata, Dime. nos dice Victoria Eugenia Valencia a recuperar la dignidad. Ay, sí, la dignidad, a mí esa palabra, y yo les digo, o sea, como les he dicho muchas veces esta noche, si hay por algo que lleguen los coaches a nosotros, es a encontrar esa dignidad. Es como
a volver a ocupar ese lugar. A mí esa palabra de la dignidad realmente me encanta y yo no sé si ustedes saben qué es realmente la dignidad, pero es esa capacidad de darme valor a mí y darle valor al otro, pero primero a mí. ¿Y cuántas veces nosotros dejamos de ocupar nuestro lugar o cedemos nuestro lugar para que otro esté bien? Entonces a mí el tema de la dignidad, ese tema a mí me encanta y realmente creo que es en el fondo, en el fondo, en el muy fondo de todas las sesiones hay una búsqueda de la dignidad o una reparación de la dignidad. Hablando de la rabia, pues entonces sabemos que las cejas se bajan y se juntan, mirada con furia, los labios se estrechan, la mandíbula es súper apretada y la respiración son irregulares. Entonces la rabia tiene una respiración como o sea, ella sube como un cuchillo, como si tiráramos como un cuchillo, como rápido. Y esa es la forma de nosotros poder llamar la rabia, empezar, o sea, haciendo esas respiraciones. El miedo. ¿Para qué sirve el miedo? ¿Para qué está el miedo en nosotros? Nos pone alertas. Sí. Hola Cata. Hola Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, qué pena que no había hablado porque es que estaba comiendo, discúlpenme, pero No. estaba hace rato aquí muy pendiente. Pues el miedo como esa invitación a protegernos del peligro, fundamental, porque pues si no tuviéramos ese miedo no podríamos anticipar, por un lado anticipar, prevenir o estar preparados para la huida, como lo estás diciendo ahí en la diapositiva. Otra emoción que me gusta, me encanta esa emoción, pues a pesar de que son mal vistas, justamente es una emoción que nos advierte y por ahí recuerdo que hay algunos talleres o procesos donde uno puede convertir los miedos, enunciándolos en una oportunidad. Dicen que detrás de cada miedo hay una gran oportunidad para nosotros, para cada persona. Si yo digo, pongo un ejemplo, perdóname, me tomo un minutico, yo digo, tengo miedo al fracaso, por ejemplo, entonces la invitación es, me gustaría ser una triunfadora. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que empeñar un montón de esfuerzo en evitar caer en esa situación. Entonces realmente son muy retadores. Gracias, Cata. No, a ti mil gracias. Sí, y el miedo, dime. Por acá tenemos un comentario de Diana López, dice, escapar del tigre. Literalmente, y muchas veces tenemos que hacer ese proceso de conciencia, como dice Diana López, de saber que ya no estamos corriendo del tigre, porque nuestro cerebro muchas veces sigue actuando como si viviéramos en la caverna. Entonces hay que decirle a nuestro cerebro, no, estamos en el 2020 y no estamos huyendo del tigre. Y el miedo, claro que está. Por eso nosotros antes de hablar en público nos preparamos, por eso nosotros cuando tenemos ese momento, cuando nos vamos a exponer, escogemos la ropa más bonita por la noche, porque es ese miedo que nos está protegiendo, ese miedo que nos dice, venga, cuídese. Es ese miedo que no nos deja comprarnos una moto y pasarnos todos los semáforos en rojo. Es ese miedo, es un miedo en luz, un miedo que aunque nos deja avanzar, no nos cierra posibilidades, pero sí nos hace como mirar, como a ver qué es el paso que voy a tener. A mí el miedo ha sido yo diría que la emoción histórica de mi vida y apenas en este momento estoy como empezando a tenerla en luz. Y en cierto momento era muy, muy charro porque yo ya le estaba cogiendo la rabia al miedo. Entonces ya tenía una pelea casada con el miedo. Hasta que en un proceso de coaching mi coach me decía, no le puedes coger rabia al miedo. O sea, ¿cuánto miedo necesitas? ¿O hasta dónde es tu miedo? Y empezar a trabajar en las dos emociones, hasta dónde el miedo y hasta dónde la rabia, para poder nivelar eso
que no había en mi vida, ese equilibrio que no había en mi vida. Cata, Dime. tenemos comentarios. Diana Dime. Montoya, nos permite sobrevivir. María Yaneli, lo importante es no dejarnos secuestrar de las emociones. Sí. Yo pienso que las emociones, y se los decía al principio, están ahí como todo lo que nos da la naturaleza para el bien de nosotros, pero por nuestra cultura, nuestros aprendizajes, nuestras vivencias, nuestro país, y si empezamos a mirar sistémicamente, por todo eso, nosotros, la forma como nos relacionamos con las emociones muchas veces no es la adecuada. Pero si empezamos a verlas desde ese lugar tan bonito, de poder yo sentarme y decir, venga, por ejemplo, venga, miedo, usted, ¿por qué está acá en este momento? ¿Qué me quiere decir? Y es entender toda esa sabiduría que está en nuestro cuerpo, porque finalmente los dominios de nosotros como el ser, como esas estructuras básicas donde nosotros podemos cambiar y transformarnos, como les decía al principio, son el cuerpo, el habla y la emoción. Entonces, ¿cómo empiezo yo? O sea, y miren que el habla y la emoción están en el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la parte donde yo puedo empezar a lograr toda esa transformación, donde se va a ver, donde se va a dar la transformación? Es en mi cuerpo. Y la invitación es no solamente trabajar no solamente trabajar la emoción, porque no sé, ya las personas que son psicólogas, yo sé, Victoria, que tú eres psicóloga, yo había visto a Yuri por ahí, entiendo que en psicología se trabaja la emoción, se trabaja el habla. Yo creo y entiendo que el coaching vino a traernos estos dominios del observador y estos caminos que realmente son eficientes en este momento y que ha demostrado tener buenos resultados a la hora de conseguir objetivos. Y es empezar a desestructurar esa estructura de coherencia de la que hablábamos al principio. Y ese también muchas veces, mi cuerpo, como les contaba yo ahora, que yo casi no habitaba la rabia, mi cuerpo realmente no sabía vivir la rabia, pero no era porque yo no quisiera, era porque mi cuerpo realmente no sabía pararse en rabia. Y es empezar a entrenar también mi cuerpo para sentir esas emociones. Hay personas, como lo vamos a ver más adelante en otra emoción, digamos, en la ternura como esta, no saben ser tiernos, no tienen esa capacidad de, de abrazar al otro, de ese contacto físico, de ese cuidado por el otro. Y muchas veces son criticados en las relaciones de pareja, pero es que realmente nunca en el mundo los han enseñado, nadie les enseñó y no han tenido ese aprendizaje de cómo vivir la ternura, cómo ser tiernos. ¿Me ibas a decir algo, Pau? Sí, Natalie nos deja un mensaje. Para mí, la ternura es una de mis favoritas. Nos permite ser en nuestra completa esencia. Nos ayuda a ayudar por medio de un abrazo, una palabra o un gesto. Sí, ¿y qué sería de nosotros como especie si no tuviéramos la ternura? Porque la ternura es la que hace que nosotros como mamás no dejemos nuestros hijos tirados allá. Pues tuvimos nuestro hijo y lo dejamos allá. Entonces, como especie, la ternura ha sido fundamental. La ternura es la que nos predispone a las caricias, a dar y recibir amor. Y la corporalidad de la ternura es un cuerpo más relajado, es una cabeza inclinada, son las manos hacia adelante, obviamente como un arrullo, una mirada cerrada, el párpado inferior un poco tenso, la boca semiabierta y como estirada, como felicidad. O sea, piensen como cuando ustedes miran a sus bebés, o a un bebé, los que no tengan bebés, esa es la ternura. Y una respiración en suspiro. Entonces, ¿para qué necesito yo la ternura? ¿Para qué está la ternura en nosotros? Catanata nos dice que al Michi.
¿Quién nos ayuda ahí con la ternura? Cata, para ver lo bello, para ver, no sé. Es esa capacidad de cuidar al otro, cuando yo necesito cuidar al otro, cuando yo necesito mirar con compasión, con empatía al otro, pues yo puedo llamar la ternura. Esa es una emoción que cuando voy a hablar con mis hijos, hablar de pronto con mi mamá, con mi papá, que hay que tener esas conversaciones trascendentales. Cata, Y es, la ternura puede ir acompañada del amor, obviamente, ¿cierto? Pues, claro, ¿qué ternura es amor? Prácticamente no. digamos, desde la teoría de Susana Bloch, es una forma de amor. O sea, el amor o sea, ella toma como el amor en dos formas, y una es la ternura y otra es el amor erótico, porque no la veía como una sola. Ella veía que las respiraciones, las posturas corporales eran diferentes en esas dos emociones, pero se toman o sea, está el amor y la separó en dos. Ah, ok. El autocuidado, trabajar con nuestros coaches, nuestro amor propio, desde la ternura, desde sabernos cuidar a nosotros mismos. Y como coach es fundamental. Para mí, esta emoción para nosotros los coaches es fundamental en nuestras sesiones. Bueno, Pau, tú me dices porque no sé cómo vamos de tiempo. Cata, nos quedan 10 minutos, igual, pues creo que nos podríamos alargar otros 10 minuticos más si Listo, lo crees necesario. gracias. Entonces, la alegría. ¿Para qué está la alegría en nosotros? ¿Quién me ayuda ahí? Para ponerle sabor a todo lo que hacemos, para relacionarnos de una manera diferente y contagiar a esas otras personas. Eso es alegría, pienso yo. Sí, Juliana, total. Además, tú acabas de decir una palabra que a mí se me había olvidado, se me había pasado en este momento, y es que las emociones son contagiosas. Eso es verdad. Entonces, también mirar quién está a nuestro alrededor constantemente cuando hablamos de las emociones enraizadas, cuando hablamos de esas personas que tienen esas emociones arraigadas y siempre están en ese momento, en esa queja, en esa rabia, en esa mirada siempre de carencia, en esa mirada siempre de que los están atacando, porque las emociones sí son contagiosas. Y como tú lo... Dime. Diana López nos dice para disfrutar los momentos. Sí. Y es lo que les decía ahorita, es la capacidad de celebrar la vida y el estar agradecido, el agradecimiento con todo. Esa es la base de la alegría. Y vemos cómo se ve esa alegría pues en el cuerpo, en la corporalidad. La mirada semicerrada, la boca en apertura, obviamente sonriendo. Inspirando bruscamente y exhalando el aire a sacudidas, que es como lo hablábamos ahorita, como cuando estamos en carcajadas, como pues es así, como en sacudidas. Esa es la respiración de la alegría. La cabeza colgando hacia atrás, las manos sueltas, el cuerpo relajado, acá no hay tensión, acá se está disfrutando. Los hombros hacia atrás y movimientos hacia arriba. Cuando nos reímos hacemos este movimiento. Cata, María Yaneli nos dice, eleva y aumenta las hormonas del bienestar, la serotonina y dopamina. Total. También les quiero hacer una pregunta, que a mí esta pregunta me pareció buenísima cuando me la hicieron. ¿Qué pasa cuando una persona siempre
siempre está en alegría o está en una alegría, digamos, siempre es alegre, siempre es mamagallista, siempre no se toma las cosas en serio. ¿Qué pasa con esa persona? No, también es incómodo. A mí me incomodaría. Pues la alegría es buena, como todo hasta cierto punto, todo tiene un límite, pero ya cuando se pasa ese límite no es bueno para nada. Claro, y digamos que entre comillas teníamos antes de conocer todas estas emociones como las emociones buenas y las emociones malas. Y ya sabemos que no es así, sin embargo, la alegría era, digamos, como entre las que hay, sí, estas sí son permitidas, estas sí son chéveres, pero lo que tú dices, Juliana, y una persona que todo el día esté alegre, que todo el día esté en son de recocha, es una persona que seguramente no vamos a tomar muy en serio, entonces también Cata, necesitamos de las otras emociones, dime, Pau. yo creo que también las personas que siempre están en alegría tal vez están ocultando esas otras emociones o las Yo está reprimiendo. Yo siempre he pensado que cuando hay un exceso de alegría, pero eso ya es como una interpretación muy personal, que cuando hay un exceso de alegría, detrás hay una tristeza también muy grande. Y no sé, muchas veces lo he escuchado, no, en este momento no sabría decirles si hay teorías sobre esto, y es que si para tú realmente conocer la alegría, debes haber conocido la tristeza, como para conocer la luz, debes haber conocido la sombra. Entonces, esa es la alegría. Entonces, también lo quería traer el tema de que en exceso todas, digamos que en sombras o en excesos, todas se desbordan. Siempre hay que traerlas a la luz, estar chequeando cómo nos estamos relacionando con esa emoción, cómo estamos, como les decía ahorita, nos predisponen a la acción. Entonces, ¿desde qué emoción constantemente estoy tomando mis decisiones? Cata, nos dice Diana López, a veces no piensan las cosas cuando son muy eufóricas. Total, no se miden consecuencias. Era lo que les decía, o sea, ¿cómo yo o sea, voy a firmar un contrato, voy a hacer algo que va a determinar mi vida y me voy a ir en alegría? Obviamente, pues la voy a llevar en una, digamos, en una medida, la de apoyar en una medida, pero también me voy a agarrar de la rabia, también me voy a agarrar del miedo para que me proteja, para que me haga leer la letra chiquita del contrato, porque si no me llevo esas otras emociones, pues si solamente me voy con la euforia, pues cuando estamos eufóricos no nos importa sino pasar bueno. Y es eso, ser competente emocionalmente, saber qué requiero yo a cada momento y conocerme, porque también tenemos esos patrones efectores y cuando les hablo les traje cómo se respira y eso para qué, y ustedes se pensarán esto tan raro, pero es empezarlo a llevar a mi cuerpo y ser consciente de que cuando yo ya estoy hablando con Paula y empiezo, hay algo que me está molestando o empiezo a cerrarme, yo ya sé que algo me está molestando de lo que me está hablando Paula. Entonces me anticipo al ser consciente de mi corporalidad, me anticipo a mi reacción. Entonces a mí ya no me atropella la reacción, yo ya no paso por encima de Paula sin pensarlo. Yo ya soy competente emocionalmente, sé que algo me está molestando y yo ya puedo determinar la reacción o las acciones que voy a tomar de eso que me está diciendo o me está mostrando Paula. Bueno, y seguimos con la última. Y es Cata, es dime. entender esas señitas que nos da el cuerpo Sí, porque es que antes esa es, digamos que cuando hablamos de competencia emocional o como les decía, inteligencia emocional, es en ese segundo, son esas decisiones que tú tomas en ese segundo, que sientes la emoción.
Entonces, por eso hay que estar tan conscientes y volvemos al tema de aquí, de la hora, de lo que está pasando en mí, de lo que está pasando en mi cuerpo, de cómo estoy empezando yo a, cómo mi cuerpo empieza a reaccionar a los estímulos, tanto de afuera como de adentro, y a tramitarlo. Porque si bien yo puedo explotar con una emoción, pues si me la trago también, ¿cómo se llama cuando explotan los edificios, implotan? ¿Cómo es que se llama? Que hace una implosión, o sea, que adentro es la explosión, no fue hacia afuera, sino que adentro, y eso también hace lo suyo en nuestro organismo. Hay teorías, yo no soy pues no soy experta, algo me gusta, pero que detrás de cada enfermedad hay una emoción que no se tramitó. Y finalmente, si uno empieza a mirar las expresiones y las caras de las personas, también empieza a notar dónde se van quedando esas emociones marcadas. Bueno, por último, la última de las emociones es el erotismo. ¿Qué es el erotismo, Paula? ¿Cómo es la emoción del erotismo? No sé. Enamorados. Apasionada. El erotismo es la capacidad de disfrutar, ahí está el disfrute de la vida, obviamente también el disfrute de nuestra pareja y el disfrute de las relaciones y todo, y la capacidad de disfrutar, ahí está el disfrute en el erotismo. Obviamente si lo vemos desde la sombra del erotismo, son personas muy sexuales, pero el erotismo también nos ayuda y nos da la capacidad de ser oferta. Yo pienso que, bueno, sí, una persona que venda debe tener esta emoción muy, muy bien puesta en su cuerpo, porque está la capacidad de mostrarnos, la capacidad de ofrecer nuestros talentos al mundo, pues no ofrecernos a nosotros, sino nuestros talentos al mundo. Es la confianza. Es mostrarnos. Aquí está la capacidad de vendernos y mostrar nuestros talentos al mundo. Y bueno, esta tiene el cuerpo hacia atrás, son suaves movimientos de cadera. Miren lo diferente que sale aquí, Leonardo. Seguro. Entonces las manos recorren el cuerpo y hay contemplación, la cabeza es inclinada, mostrando el cuello. Esto es súper importante cuando usted quiera mostrarlo bonita, hacer oferta para el mundo, muestre el cuello. La mirada un poco cerrada, la boca entreabierta y bueno, jadeos con poca y alta frecuencia. Bueno. Diana López nos dice, la sensualidad es atrayente. Sí, total. Y tú sentirte seguro y contento con lo que hay. Eso impacta definitivamente. Y eso está aquí en el erotismo. Es la capacidad de disfrutar. Y eso se ve. Cata, acá entra también pues como en juego, digámoslo así, la aceptación del cuerpo y de lo que somos, que la ternura y el erotismo es amor, pues hacen parte del amor. Sí. Pero en la ternura no se ve tanto esa parte de aceptación del cuerpo, se ve más en el erotismo. Sí. Además, porque si tú no estás contento contigo, ni tienes ese momento como de aceptación de tu cuerpo o de ti, pues seguramente van a haber momentos donde no eres capaz de disfrutar. Eso no te va a impedir disfrutar. Entonces acá también es aquí también está esa aceptación para poder disfrutar. Y bueno, esto era lo que yo les traía. Definitivamente yo vuelvo y les digo, ¿por qué las emociones? Porque nos predisponen a la acción. Y antes de
de tomar una decisión, chequear qué emoción, desde qué emoción la estoy tomando y si de verdad me abre o me cierra posibilidades. Ya no somos inocentes de esa situación y tener claro nuestros objetivos y trabajar por ser competentes emocionalmente. Finalmente, no es no explotar, no es no nos dé rabia, no, es si necesita la rabia y si necesita poner límites, pues póngalos. Eso es ser competente emocionalmente. Si usted hoy necesita hablar más fuerte porque es necesario, pues háblelo, pero no desde la inocencia, sino desde la decisión. Bueno, Pau, no sé si hayas más preguntas, si alguien quiera contarnos algo. Cata, pues en el chat no tenemos más preguntas, de pronto alguien que nos comparta. Bueno, como que no hay más preguntas, Cata, muchas gracias. Cata, Hola, con Fernando. hola Carlos Fernando, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Cata. Muy interesante hoy su charla. Felicitarla. Ay, gracias. Porque usted hace parte de esas emociones, que es muy tierna. Siempre Ay, se lo decimos en el grupo. Pero creo que las emociones nos ayudan en muchas oportunidades a descubrirnos o autodescubrirnos, si se puede decir así, para darle como un manejo mucho mejor. Como usted decía, las emociones nos llevan a las acciones y es fundamental cuando nosotros tenemos cualquier reacción de acuerdo a las emociones, porque una emoción es una reacción, ya sea a la tristeza, a la rabia, al miedo y a las demás, pero también a lo positivo que nos puede dar cada una de ellas. Usted me enseñó con lo de la rabia, que me servía como luz, que me servía para empujarme y alcanzar algún objetivo. Entonces, veo esa conclusión de esta parte de las emociones. Lo malo que se puede dar de ellas, pero lo positivo que nos ayuda a avanzar. muchas gracias, Carlos Fernando. Y sí, vuelvo y les digo, o sea, yo después de que conocí todo esto y empecé como a trabajar en ser competente emocionalmente, realmente las emociones para mí, o sea, yo las amo. Son, de ser un problema, se convirtieron en unas aliadas. Y claro que hay veces, hay días buenos, hay días no tan buenos, pero es entender. Y cuando llega esa tristeza, uno hasta le dice, pues bienvenida a la tristeza, pues es necesario y voy a permitir esa tristeza. Y mi cuerpo me dice, pare un momentico y hágame caso. Y realmente hay que tramitar la tristeza, porque algo me está diciendo. Entonces es tener esas conversaciones. Y también las personas que somos papás, enseñarle esto a nuestros hijos, porque es que muchas veces cuando vemos que un niño llora o que otra persona al lado llora, y uno dice como, ay, no llore, cuidado, no llore, venga, hagan algo, auxilio, está llorando. Y no es así, o sea, que encarte tan berraco que alguien llore, no, déjela llorar, qué bien que llore. Como decían ahorita Juliana y otras personas, o sea, hay veces el llorar es liberador. La simple consecuencia que es el llanto de una emoción
solo dejar llorar es liberador. Entonces permitirlo y no seguirlas como sesgando o previniendo a las personas para emocionarse. Nosotros pasamos, o sea, no hay un momento en la vida donde no estemos en presencia de una emoción. Entonces, hagámoslas nuestras mejores amigas. Cata, tenemos por acá varios comentarios. Qué pena, quería como hacer un pequeño comentario y es que las emociones llegan, cumplen su cometido y se van. Entonces no les tengamos tanto miedo como si me uno a veces llamaba que como que uno no puede llorar o la gente, es muy frecuente eso. En alguna ocasión a una persona que conocí le decían, es que usted tiene que estar tranquila. Alguien le dijo, usted tiene que estar tranquila y yo le dije al contrario, yo creo que ya no puedes estar más tranquila. Tienes que gritar o tienes que llorar o tienes que hacer algo. Entonces ellas llegan, cumplen su cometido y se van. De pronto hay que poner cuidado también de no dejarlas que se vuelvan un estado, porque a veces empezamos como a quedarnos ahí en alguna de esas emociones y acariciar, por ejemplo, la tristeza mucho tiempo, entonces ella se va como amañando. Entonces hay que permitirles que lleguen y partan luego, observarlas, permitirnos fluir en ellas y también pasará. Gracias. Sí, a ti mil gracias, Victoria. Cata, bueno, por acá nos dice Lisbeth Ochoa, súper. Victoria Eugenia, gracias Catalina, una linda conferencia, saludos. Lisbeth Ochoa, muy importante reconocernos y conocer las expresiones de nuestro cuerpo frente a ellas. Sí. María Yaneli, teniendo en cuenta que las emociones son inherentes al ser humano, todas son necesarias para la supervivencia. Lo importante es aprender a gestionarlas y ponerlas al servicio de nuestro bienestar y crecimiento. Gracias por la charla. Jesús Egidio, gracias, muy interesante. Ay, muchas gracias a todos por acompañarme y bueno, nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Igual voy a hacer la cuña de que este mes todo es de emociones en la comunidad y esperamos que nos sigan acompañando durante lo que queda del mes, porque vienen unas conferencias súper chéveres. Y como ya vimos la importancia de las emociones, tanto en nuestra vida como en nuestras sesiones de coaching, pues esperamos que nos sigan acompañando. Gracias. Gracias, Cata. Gracias, Cata. Felicitaciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias gracias. por asistir y a Cata, muchas gracias por este espacio tan bonito y tan emocional. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que tengan una bonita noche. Chao. Chao. Igualmente, Paula. Chao. Los esperamos en Gracias, los- Cata. Gracias a Chao. ustedes.